Continuamos con la segunda parte, Peña y Juan, Sí, de las centenas y los miles. exacto. Así que, bueno, ustedes ya se aprendieron las unidades, las decenas, y ahora vamos con las centenas, ¿les parece? Exacto. Bien, ahí volvemos a nuestra tabla, Sí, yo quería hacer una casa antes de que se vaya ese tema. por supuesto. Que en este caso, lo que viene a continuación, por ejemplo, lo que es la centena, la decena, digo, que es pataca, que es una palabra quechua que en algún momento se incluyó dentro Pataca, de pataca, pataca. pataca. Sí, porque se ve como distinta, Exacto. Se siente diferente. claro, pataca. se siente diferente a todo lo que hemos visto, Sí, como la formación de las palabras. exacto. Sí, Entonces, por eso es, bueno, suena un poco distinto y es pataca. pataca. Tal como lo pueden apreciar en la tabla y Ajá. lleva una K final. Pataca. Pataca. Perfecto, pues. Vamos con 100. Quiñe pataca. Claro, el quiñe que es 1, Sí, exacto, claro. y pataca que sería el 100. Claro. Quiñe pataca. 200. Epu pataca. ¿Ve? Lo más fácil, nuevamente se repite la unidad Sí. y luego esta nueva palabra que es la centena. Exacto. 300. Kla pataca. 400. Meli pataca. 500. Quechu pataca. 600. Cayu pataca. 700. Regle pataca. 800. Pura pataca. Y 900. Ayya pataca. Impecable, entonces ahí ya tenemos las centenas. La centena. Incluyendo el pataca solamente Incluyendo el el pataca. pataca. En este minuto llevamos 11 palabras y con esa ya estamos Claro. contando hasta 900. Hasta 999. 99, claro. Hasta 999. Mira, ¿y con cuántas palabras? Con 11. 11. Claro. Con 11. 9. Exacto. Mira, con 11, mira qué impresionante lo que dice Juan. Con 11 palabras tenemos la posibilidad en este momento de contar hasta 999. Exacto. Increíble, ¿eh? Bien, pues entonces, ¿cómo decimos 999? Bien. Partiendo un poco en este caso del sentido que es de arriba hacia abajo, Claro. usando la tabla, ¿no es cierto? Empezaríamos por la decena. Claro. Entonces en este caso, la centena. Digo. Entonces partimos con Ayya pataca, que son los 900. Exacto. Después seguimos, bajamos Ayya mari, 90 Ayya. y 9. Exacto. Ya ahí, entonces, con eso estamos diciendo 99. Si se fijan y hiciéramos la operación, que en este caso sería Ayya pataca, que son 9 veces 100, Claro. ¿no es cierto? Ahí tenemos una multiplicación, daría 900. 900. Decimos Ayya mari, que hicimos 9 veces 10, Correcto. y después le agregamos 9. Y entre todo ello armamos una suma, es decir, los 900 Más los 90 y los 9. los 9. Y de ahí, si quieren validar eso. Muy fácil, muy fácil. Exacto. La verdad que incluso con apenas 11 palabras podemos hacer 999 números. Número. Mira. Y con letras, es decir, aquí es lo interesante que son letras las que están incluidas acá en el sistema Claro. de números. Exactamente. A ver, si yo quiero decir 363, entonces Bien. vamos al 300 que acabamos de aprender. Claro, Kula Pataka. claro, Luego el 60, claro. Kayu Mari. Exacto. Y el 3, Kula. Claro. O sea, Kula Pataka, Kayu Mari, Kula. Exacto. Kula. Kula, pataca, Kayu Mari, Kula. claro. Kula Pataka, Kayu Mari, Kula. Exacto. Y ahí estamos diciendo 363. Exacto. Entonces, aquí hay también, si se fijan, podemos usar solo la tabla, es decir, mirando solo, primero decíamos quiñe pataca, quiñe mari quiñe, por ejemplo. Claro, Ahí estamos exactamente. diciendo 111, ¿no es cierto? Exacto. Después podríamos decir epu pataca, epu mari epu. Estaríamos diciendo 222. Exacto. Y así pueden seguir continuando usando toda esta lógica y pueden llegar a completar, no sé, hasta los 299, como Claro. ejercicio, como tarea. Exacto. Por ejemplo, 571 sería Quechu Pataka, Regle Mari, Quiñe. Claro. Y ahí dijimos 371. ¿Se dan cuenta lo sencillo que es? Es bastante sencillo, ¿cierto? Es bastante sencilla la forma, increíble. A nosotros nos sorprendió bastante porque es lógico, es decir, como empezamos a explicar, es bastante lógico todo esto. Absolutamente. Y nos falta los miles. Vamos con los miles. ¿Vamos con los miles? Sí, vamos con los miles. Perfecto. Entonces, es la primera fila que ven arriba, ¿cierto? Claro. La primera fila que ven arriba. Vamos con la lectura. Mil. Huaranca.
o Quiñe Huaranca. Claro. 2000, Epu Huaranca. 3000, Kila Huaranca. 4000, Meli Huaranca. 5000, Quechu Huaranca. 6000, Cayu Huaranca. 7000, Regle Huaranca. 8000 Pura Huaranca. y 9000. Aya Huaranca. O sea, la palabra 1000 es Huaranca. Huaranca, claro. ¿Y de dónde viene esta palabra? También está en quechua. También en algún minuto también es- la tomaron claro, también fue prestada tomada ahí. prestada, claro, del idioma quechua. Fue Entonces, prestada del quechua. Podríamos decir que nuestro idioma, el mapudungún, se podría parecer también al resto de los idiomas en general. Hay alguna conexión, supongo, porque todos Exacto. venían desde el mismo origen. Exacto, claro. Claro. De hecho, la aymara, por ejemplo, se parece mucho también al mapudungún. Ah, sí, Por la forma de usar los sufijos, ya. no sé si en los números, pero estamos... Pero estamos hablando de que se parecen en palabras, en cosas así. En la O- forma gramatical más que todo, Ya. por ejemplo, que usan mucho los sufijos, usan los marcadores personales que estamos viendo. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, siguiendo la misma lógica que hasta el momento hemos visto, Huaranca, 1000, Mil, claro. el Pataca, que es 100, 100, Mari, que es 10, claro, y las unidades. claro. Son los Eso es más- todo. Eso es todo. 12 palabras. Tenemos. Mira, son 12 palabras que tú te tienes que aprender y con eso ya te aprendiste 9.999 números En mapudungún. en Mapudungún, Aquí en Amul Sumun. en Amul Sungun. O sea, te sabes ya en menos de media hora, más o menos, Exacto. te aprendiste 9.999 palabras. ¿Con apenas cuántas palabras? 12. 12. Mira 12 qué cosa más impresionante. Eso les debiera hacerte sorprender por la claridad, por la lógica que tiene este idioma. Y a los amantes de los idiomas les va a hacer sentido, ¿cierto?, lo que les decimos, Claro. cuando decimos que es un idioma muy sencillo. Hagamos algunos ejercicios. Bien, vamos por algunos ejercicios. A ver, tú nos presentas esta parte. A ver, tenemos el primer ejercicio relacionado un poco con decir 2011, por ejemplo. ¿Ya? El 2011. 2011, 2011. claro. ¿Cómo hacemos esa combinación? ¿Cómo hacemos esa combinación? Veamos nuevamente la tabla, Ya. ya estamos viendo. Veamos la tabla. En este caso sería, ¿no es cierto? Empezamos igual de la misma forma, de arriba hacia abajo. Siempre del número mayor Del al número menor. Exacto, del número mayor al número menor. Entonces estamos viendo ahí 2000. Exacto. Epu, Epu, Huaranca, Huaranca, ¿no es cierto? Después nos iríamos al 10. al 10. Al 12, ¿cierto? Exacto. Kiñimari, Mari, Epu. 2011, Quiñe. 2011, a ver, el 2012 estaba pensando. Claro. 2011, Quiñe, o sea, Quiñe. sería Epu, Huaranca, Kiñimari, Quiñe. Exacto. Ok. Epu, Huaranca, Quiñe, Mari, Quiñe. Epu, Huaranca, Kiñimari, Quiñe. Claro. Perfecto. O lo que se llama Maximiliano, O Epu, sea, Huaranca, Estamos en el Epu, año Mari. 2011, sería Epu, Huaranca, Kiñimari, Quiñe. claro. Epu, Huaranca, Quiñe, Mari, Quiñe. Muy bien, pues. O muy podríamos en algún minuto encontrarlo, y es probable que mi peña en algunos minutos por ahí aclaren esta situación y sería bueno que podríamos encontrarlo como Quiñe, Huaranca, Mari, Quiñe. bien. Mari, Quiñe. Claro. Claro, sin pasar por el Quiñe, Quiñe, Mari. Mari, claro. Sin pasar por el Quiñe, ponerle ahí el Quiñe. Exacto. Claro. Vamos por el... que son las confusiones que pueden generar de repente. El 2012, por ejemplo. 2012. 1012. 1012. 1012. A ver. ¿Cómo sería el 1012? Según la tabla, para mí sería Quiñe, Huaranca, Claro. Quiñe, Mari, Epu. Exacto. 1011. Claro. O Quiñe, Huaranca, Mari, Epu. Quiñe, Huaranca, Mari, Epu. Claro. ¿Y puede ser Huaranca, Mari, Epu? Sí, yo no lo he visto mucho así. Lo veo más como Quiñe, Huaranca. Quiñe, Como que Huaranca. en el Pataca y en el Huaranca siempre le ponen el Quiñe. Ah, adelante. perfecto. En el Mari lo he visto poco, por eso trato Ya. de igual ahí. De ponerlo como entre paréntesis. Claro. Claro. Pero como estamos viendo que esta tabla, que el idioma mapuche es lógico, debería entonces usarse el Quiñe, por así decirlo. Claro. ¿No es cierto? Exactamente. Nada, pues ya saben, o sea, se han aprendido 9.999 números. ¿Algo más que agregar? Sí, algunas confusiones. Por ejemplo, si siguiéramos con el 1020, sería Quiñe, Huaranca, Epumari, ¿no es cierto? El 1020, Quiñe, Huaranca. Epumari. mm, 1020. Quiñe, Claro. Huaranca, exacto. Epumari. Y bueno, ahí
como les decía, puede confundirse con el 1012 o el 1111, que en este caso 1111 nos ganamos igual que en la Claro. primera columna. Trabajando en la primera claro. columna, sí. Exacto, y este es un ejemplo para que puedan mentalmente armarse este panorama de que voy a usar las formas totales. Entonces, Quiñe Huaranca, Quiñe Pataca, Quiñe Mariquiñe. Quiñe Huaranca, Quiñe Pataca, Quiñe Mariquiñe. Exacto. O Quiñe Huaranca, Quiñe Pataca, Mariquiñe. Claro. Y si fuéramos, le sacáramos el Quiñe, Huaranca, Pataca, Mariquiñe. Huaranca, Pataca, Mariquiñe. Claro. Claro. Si quisiéramos hacerlo más rápido ya. Claro, así como hablando ya a nivel nativo. Exacto. A nivel nativo de mapuche. Yes. Ahora, no sé, 2022. 2022. Exacto, A ver, claro. hagamos el Sería- ejercicio. Epu Huaranca, Claro, Epu Mari Epu. exacto. Qué fácil, ¿no? Claro. Voy a decir, mira, como aquí el más Epu perfecto. Huaranca, Epu Mari Epu. Claro. 2022. 2022. Y 2002, 2002, Epu Huaranca, Epu. exacto. Y se acabó. Y se acabó. Bien, muy bien. ¿Se fijan de la forma como se mueven de allá a acá? Exacto. Oh. 6.537. 6.537. Claro, vas viendo ahí tu tabla, entonces dices Cayo Huaranca, Cayo Huaranca. Quechupataca, Sí. Culamari, Regle. Regla. 6.537. Cayo Huaranca, Quechupataca, Culamari, Regle. Exacto. Y ahí está. Ahí está. Qué simple, ¿no? Sí. Y así sucesivamente podemos decir 2022. Lo que queramos, Claro. lo que queramos con 12 palabras. Claro, 12 palabras. Bien. 2022, Epu Huaranca. Sorprendente, Epu realmente. Maraguer. Claro. Realmente muy sorprendente. 8.791. A ver, Sacamos. veamos. Partimos, ¿cierto?, de arriba para abajo. Pura, Huaranca, Regle, Pataca. Claro. Y después dijiste 41. 91. Ayamari, Quiñe. Exacto. Pura, Huaranca, Regle, Pataca, Ayamari, Quiñe. Claro. Pura Huaranca, Regle Pataca, Aya Mariquín. Ayamari, Quiñe. Bien, Exacto. pues. Así que, bueno, Feley. Feley, Peucayal. Creo que ya. Y los invitamos, por supuesto, al sitio web. ¿Cuál es nuestro sitio web? No lo hemos comentado hasta el momento. Claro, se lo había ido. Es www, ¿cierto? Ahí está apareciendo en pantalla. .amulsumun.cl. www.amulsumum.cl. Los invitamos para que ingresen. Ahí van a encontrar, ¿no es cierto?, información sobre el curso, sobre nosotros, qué Claro. hacemos, cuál es nuestra misión, un formulario de contacto si se quieren comunicar con nosotros. Y también algo muy importante, suscríbanse a nuestro boletín de correo electrónico, por favor, porque así vamos a ir subiendo videos nuevos. Y si ustedes están ahí, nosotros les vamos a notificar inmediatamente a sus correos electrónicos de cualquier novedad de nuestro curso. Así que, bueno, les agradecemos. Amulsumun hay un alcance que es con Z, no es Con Z. Con Z. Amul Sumun. Sumum, Claro, como suena. como suena. Claro. Amul Sumum. Amulsumun. Muy bien. Entonces, amulsumum.cl, están todos muy invitados para que nos conozcan. Feley. Peucayal. Creo que ya. Creo que ya.